Ecuador amazónico, que siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, estamos iniciando esta mañana de trabajo, jueves 16 de julio del 2020. Saludos a todos en Quito, en Riobamba, en todas partes donde nos siguen, ¿no? En el centro del país en general, en la ciudad de Guayaquil, nos han reportado a través del YouTube de Democracia TV, también nos siguen, y la cadena EXA y Democracia, que también está en las redes sociales. Es que muchísimas gracias por acompañarnos, y de inmediato vamos a ingresar. Están ya con nosotros el señor doctor Francisco Carrión, ex embajador y ex canciller del Ecuador, ex embajador el último en Washington, y el señor doctor Walter Spurrier, director de Análisis Semanal, a quienes les hemos invitado para tener una versión o una explicación sobre aquello de que los Estados Unidos da por terminado un acuerdo especial de comercio con China. ¿Cuánto puede repercutir en el mundo eso? ¿Qué significa? ¿Es una decisión exclusivamente del presidente Donald Trump? ¿Tendrá que hacerse un proceso? Así es que, en virtud de estas inquietudes, doctor Francisco Carrión, bienvenido, buenos días. El doctor Spurrier está desde la ciudad de Guayaquil. Coméntenos cuál es su apreciación de esto. Buenos días, Francisco. Buenos días, Francisco. Un gusto estar esta mañana con ustedes y con Walter. Si me está escuchando, le mando un abrazo. Sí, bueno, hay un reacomodo de las fuerzas mundiales y entre esas, pues por supuesto, las dos principales, Estados Unidos y China. China es un país que viene creciendo y que ya está en plan de arrebatarle la hegemonía mundial, y Estados Unidos está pues en una situación precisamente ahora con el tema del COVID-19 casi diría desesperada, en un proceso electoral en el cual el señor Trump no está viendo fácil la reelección precisamente por ese motivo. En China, en cambio, hay una suerte de relativa estabilidad luego de que fue el inicio de esta pandemia, y con un liderazgo firme, autocrático, pero con un crecimiento económico, yo diría que estable. Este reacomodo al que me refiero, yo creo que le toma a Estados Unidos un poco a traspié, y en ese sentido, pues el señor Trump, que es amigo de hacer este tipo de gestos que buscan en algunos casos espectacularidad negativa o positiva, es una actitud, yo diría casi, tal vez es mucho, pero desesperada, ¿no? De buscar mantener esa hegemonía mundial. Ahora, en esta coyuntura en la que nos encontramos en todo el mundo, Estados Unidos en particular, donde el tema de la pandemia está realmente produciendo efectos estragos, devastadores, ¿no? Yo creo que está buscando posicionarse el señor Trump en ese afán de buscar conflictos internacionales para encontrar una suerte de respaldo nacional. Es una situación realmente muy complicada, ¿no? No creo que sea adecuado en esta coyuntura buscar este tipo de enfrentamientos,
precisamente por la coyuntura en la que nos encontramos en todo el planeta, ¿ya? Pero claro, también puede servirle al interior una posición de esta naturaleza, ¿no? sin duda, eso mismo es lo que estoy diciendo, que una cosa así, a pesar de que ahora en los Estados Unidos tengo la impresión, al menos desde que dejé la embajada, los temas internacionales no pesan lo mismo que Claro. los nacionales. Y entonces, claro, efecto que pueda tener en las exportaciones de ciertos productos norteamericanos a China puede afectar aún más de lo que ya está afectando el tema del empleo en Estados Unidos. Es decir, es una situación, yo diría, bueno, inédita, casi sin exagerar en la historia de la humanidad, donde en la globalización que todos ya pues nos hemos acostumbrado a vivirla, se extiende al factor sanitario, ¿ya? Y eso a su vez, pues por supuesto, va de la mano de los temas económicos y sin duda de lo político. De ahí que la reacción o la actitud del presidente Trump pueda ser un gesto de carácter político interno, ¿ya? Que, Doctor Carrión, pero ahí la pregunta ¿es solo una decisión presidencial lo de terminar el acuerdo o debes tener un proceso? Por ejemplo, si aquí queremos denunciar un acuerdo comercial, hay que hacerlo, pero hay que pasar vía el Congreso, hay que hacer la denuncia, se demora el año ese proceso, ¿o es una decisión exclusiva del presidente Trump? Bueno, Estados Unidos es un país presidencial en el ámbito federal y es el que toma la decisión. Yeah. Ahora, por supuesto que tiene que haber el cumplimiento de lo que establezca el propio acuerdo en cuanto a la denuncia que se haga de ese acuerdo. Yo, la verdad, desconozco cuál es la cláusula que establezca ¿Cómo terminarlo? el proceso de denuncia que tendrá que, por supuesto, cumplirse, ¿no? Pero en todo caso, el solo anuncio es lo que genera toda expectativa y esta preocupación mundial, en donde pues muchos países nos veremos afectados en términos de beneficio o de perjuicio, ¿ya? Claro que sí. Y ahí entonces permítame saludar al señor doctor Walter Spurrier. Doctor Spurrier, buenos días, bienvenido. Estamos conversando con el doctor Francisco Carrión, ex canciller y ex embajador del Ecuador en Washington. ¿Económicamente podría beneficiarnos o nos trae problemas? El Ecuador un poco ha ido saliendo de los Estados Unidos hacia la China y justo el momento en que estamos ahí, en algunos casos dicen con una dependencia a ratos grotesca, otros ratos eso es lo que hay. Bueno, ¿cómo nos afecta y cómo mira usted esta terminación del acuerdo? Si bien el embajador Carrión nos ha dicho todo lo que es en la visión mundial, económicamente, ¿qué nomás puede significar? Bienvenido, buenos días, Walter. Muy buenos días, gracias. Y gracias también a Francisco, que no lo he podido ver desde que regresó. Bueno, siempre afecta y afecta de ambas maneras, ¿no? Hay su beneficio y hay su perjuicio. Por el lado del perjuicio es un asunto global, el perjuicio, en el sentido de que ha habido por lo menos como 3 décadas, si no más, de prosperidad bajo un acuerdo que existía entre Estados Unidos y la China, en el cual las empresas estadounidenses invirtieron en la China para aprovechar los bajos costos en la China, hicieron enormes utilidades de empresas americanas, llevaron productos chinos a los Estados Unidos a precios bajos, por lo tanto en Estados Unidos hubo un crecimiento sin inflación y en general la economía mundial, salvo pequeños inconvenientes como el del año 2008, en general tuvo un muy buen desempeño. Sin embargo, eso tenía también su otro lado de la medalla, que la exportación de industrias
americanas a la China significaba que en Estados Unidos se perdían empleos industriales en que gozaban de enorme protección a los trabajadores, gran estabilidad. En el centro de Estados Unidos los trabajadores solían, cuando se retiraban sus hijos, tomaban sus puestos en las empresas. Eran hereditarios. Y prácticamente, pues, compañías como General Motors, como las compañías acereras, etcétera, tenían una enorme estabilidad y con grandes beneficios a los trabajadores ganados a través de contratos colectivos, y todo eso se vino abajo, porque esas empresas cerraron su producción en Estados Unidos y levantaron a la China. Y eso se viene abajo. Eso se viene abajo. Trump dice, esto no va más, esto ha pasado a perjudicarnos, estamos perdiendo empleos, la China tiene demasiado superávit comercial, y en todo caso rompe ese entendimiento. Y la economía mundial ha estado creciendo alrededor de eso. El momento en que Estados Unidos rompe con la China para ganar ciertos trabajos industriales, por otra parte va a perder otros trabajos, y a la final se calcula que el impacto negativo sobre ambos países va a ser, el impacto de esta decisión sobre ambos países va a ser negativo. China va a perder su capacidad de exportación, va a perder acceso a tecnología, Estados Unidos va a perder también acceso al mercado chino, y en general eso va a tener un costo a la economía mundial, algo que hoy en día con el COVID se ha pasado a un segundo plano, porque lo que se va a perder con eso en el corto plazo es menos de lo que se va a perder con el COVID. Entonces, en ese sentido, un deterioro de la economía mundial significa que va a haber más dificultades para la colocación de productos ecuatorianos en los mercados internacionales, porque va a haber menos poder adquisitivo. Entonces, los precios no van a subir tanto, la demanda no va a ser tanto, y nos va a perjudicar por esa parte. Entonces, desde el punto de vista como análisis exclusivamente económico mundial, nos perjudica como perjudica a los demás. Ahora, si pasamos al sector a verlo de un ámbito más de política internacional, política económica internacional, vemos que desde que se terminó la Guerra Fría, que Estados Unidos le gana la Guerra Fría a la Unión Soviética, que además desaparece, Estados Unidos pasa a concentrar su atención exclusivamente en áreas de conflicto donde tiene intereses estratégicos importantes. Y afortunadamente América Latina no es un área de conflictos. El conflicto ahí está en el Medio Oriente, el conflicto está en Europa Oriental, pero aquí no hay conflicto. Entonces el resultado es que ha habido un desinterés, una pérdida de interés en Estados Unidos en América Latina, que se ha visto en el sentido y sobre todo no digo América Latina, América del Sur, porque con México es un acuerdo comercial, y después lo hizo con Centroamérica. El mismo acuerdo comercial que hizo con México significó que industrias, productos que antes exportábamos de nuestros países del sur, se quedaban con Centroamérica. Claro, entraban los mexicanos y centroamericanos. Ahora, por ejemplo, estamos perdiendo espacio en banano frente a Guatemala, ¿ya? Entonces, con esta situación de que China entra, y China, sobre todo ahora con su presidente Xi Jinping, el presidente actual, rompe con la tradición de los tres presidentes anteriores y decide buscar poder internacional. Antes China no estaba buscando tener poder internacional, ahora el actual lo está buscando. Entra al Ecuador, hace estos préstamos para obras de infraestructura, que hemos visto que lo hace Estados Unidos, hace tener una posición importante que ha significado ingresos al Ecuador, mal usados en el gobierno de Correa, mal contratados, la venta de crudo, etcétera. Todo eso es cierto, pero en todo caso en esa década de Correa hubo plata china para la inversión, mal usada, pero hubo. En cambio, con Estados Unidos no daba prioridad a esta región. Hay una desatención. Sí, pero ahora con esta situación de que comienza a haber una competencia y comienza a haber a lo que se está llevando no una guerra fría, sino puede haber un espacio, una guerra blanda. Estados Unidos entra a la competencia también con el Ecuador, con América Latina, con América del Sur. Entonces comienza a interesarse, comienza a ver, por ejemplo, incluso hoy está Estados Unidos negociando un acuerdo
con el Ecuador comercial, que antes no lo hubiera hecho porque ya hubo la oportunidad de hacer el andino, nosotros entramos, nos quedamos fuera. Ahora, nuevamente, un poco de interés, comienza a ver cómo puedo hacer que estos países vuelvan a tener mayor cercanía con Estados Unidos y se alejen a China. Entonces, eso nos da la opción de poder, puesto crudamente, jugar uno contra el otro. O sea, como hasta cierto punto se hacía durante la época de la Guerra Fría. Buscar cómo beneficiarnos económicamente desde el punto de vista de lo local frente a lo internacional, diría eso. Claro, por ejemplo, en estos momentos, desde el punto de vista de la China, si la China no atiende las necesidades del Ecuador de reestructurar la deuda, de dar nuevos créditos, es muy posible que el Ecuador se vuelque mucho más a buscar ese apoyo de los Estados Unidos y quizás la China pierda algo de lo que ha entrado aquí, que tiene compañías petroleras, compañías mineras, etcétera. Y luego también con los Estados Unidos, el tema de los multilaterales, doctor Spurrier, ¿pesa más los Estados Unidos que la China o...? Pesa más Estados Unidos que la China. China ha ganado mucho espacio en los multilaterales, pero antes casi no tenía nada. O sea que, por ejemplo, estos apoyos del Fondo Monetario, detrás de ese apoyo del Fondo Monetario los Estados Unidos. Está los Estados Unidos. Tengo entendido que hay países europeos, por ejemplo, que piensan que el Ecuador debería tomar medidas más duras, más decisivas para mejorar su manejo económico, y Estados Unidos dice, no, están en crisis, el Fondo Monetario tiene que hacer un acuerdo con Estados Unidos, el Ecuador tiene que apoyarlo. Entonces, en estos momentos, Estados Unidos y el Ecuador, el apoyo que reciben los multilaterales tiene mucho que ver la incidencia de Estados Unidos en los multilaterales, que dice a este país, y no solo a nosotros, a otros países, hay que ayudarlos bajo la situación actual. Embajador Carrión, ¿usted diría entonces que en el balance esta confrontación, como nos hace ver el doctor Spurrier, esta confrontación podría ayudarnos, pero en el estado de la relación Ecuador-Estados Unidos, nosotros, ¿qué nomás podríamos beneficiarnos y qué deberíamos hacer? Por lo tanto, para que hay un gran crecimiento también en la China de venta de productos, no solo esta relación económica de inversión y estas cosas, que como dice el doctor Spurrier, podremos calificarla, podemos incluso decir qué mal que estuvo esto, pero ya está, ¿no es cierto? Vamos a enfrentarla. Pero en este sentido podemos usar en definitiva una especie de bisagra para aprovechar como país esta confrontación. Sí, por supuesto que sí. Ahora, hay que tomar en cuenta las coyunturas políticas de los países, ¿verdad? Es decir, los actores, los protagonistas de esta situación. El Ecuador tiene un gobierno muy débil, una coyuntura política muy vulnerable, donde pues todos vemos lo que está sucediendo, un gobierno que no tiene ya mayor espacio para tomar decisiones de fondo. Por otro lado, los Estados Unidos, y eso es quizás la parte más importante, ya está en una carrera electoral donde, como decía, creo hace un momento, el señor Trump está en aprietos. Aparentemente las encuestas no siempre son fiables, eso ya quedó demostrado, es que no le dan una ventaja como para asegurar la reelección. Y además, como decía, el asunto de la pandemia ha hecho que el manejo del presidente Trump sea inadecuado, por decirlo menos, siendo ahora el país que más afectados tiene en el mundo y más fallecidos. Y eso le va a impactar en las elecciones. Entonces, la coyuntura política es muy compleja. En cambio, en China, con el sistema que tienen, con la fuerza y el autoritarismo con el que maneja el sistema chino, y sobre todo el presidente Xi Jinping, que ha logrado coaligar a su alrededor todos los poderes y de una manera radical. Un autócrata, absolutamente. ¿No? Entonces, ahí hay una estabilidad política incuestionable.
Los otros dos, Ecuador y Estados Unidos, estamos en procesos eleccionarios, Estados Unidos en una situación y el presidente Trump en una situación difícil. Y nosotros, ¿qué decir, no? Con todo lo que tenemos encima, desde la pandemia, la inestabilidad gubernamental. La pandemia de la corrupción. Exacto, eso le iba a decir, la corrupción que está por todo lado y que genera una enorme desconfianza, y eso lo dicen todas las encuestas respecto de el manejo que está dando el gobierno nacional al tema de la corrupción, hace pues que nosotros no podamos, y ojalá esté yo equivocado, no podamos sacar provecho de esta coyuntura comercial global, viene a ser en definitiva entre China y Estados Unidos, porque son actores globales. Y ahí hay un hecho que yo sí quiero remarcar, y es que cuando se habla de que estamos hablando, igual te lo decía, un convenio comercial con Estados Unidos, eso en la realidad Es un anuncio. Es simplemente una utopía, casi diría yo, ¿no? La política de Estados Unidos y del presidente Trump al respecto es muy clara, eso no va a cambiar con el Ecuador. Y yo puedo decir por mi experiencia hasta febrero que dejé yo la embajada, eso está la pelota está en la cancha del Ecuador. Los Estados Unidos le dijeron muy claramente al Ecuador: ustedes prepárenme un documento en el cual se recojan los elementos similares o parecidos al acuerdo que con Colombia y Perú. Con Canadá y México. Con Canadá y México. Exacto. Ese es el modelo. Ustedes recojan los elementos que están ahí, y esa es la posición americana. Recojan los que a ustedes les convengan y preséntenme ese borrador. Y el Ecuador no lo ha hecho. El Ecuador no lo ha hecho, y no lo ha hecho desde antes de que yo dejara la embajada. Ellos estaban a la espera de ese documento para empezar prácticamente una negociación. O sea que estos contactos y estas posibilidades existían desde antes, no solo boom de la presentación pública, de la visita del presidente Moreno. No, hace rato. Eso estaba ya planteado desde que el vicepresidente Otto Sonnenholzner visitó Estados Unidos, y ahí ya se le habló, porque él se entrevistó obviamente con las autoridades americanas del USTR, que es la organización, una especie de Ministerio de Comercio Exterior, y que le reiteró, porque ya a su vez antes le había hecho saber el USTR al ministro Montaneda de que esa era la posición de Estados Unidos. Prepárenme ustedes un borrador, un documento preliminar para discutirlo, y vamos teniendo en cuenta pues lo que está acordado por Estados Unidos con México y con Canadá, y sobre esa base empezamos a hacer una negociación. Y yo, bueno, toda esta situación en la que vivimos impide tener fácilmente información. Yo no conozco que alguien esté preparando ese documento. Si es que se ha preparado el documento y si es que se le ha hecho llegar a Estados Unidos. De ahí que cuando el presidente Moreno visitó Washington y se habló de este asunto, era un asunto que ya estaba avanzado, completamente encaminado, ¿no? Es decir, tenía el Ecuador que presentar borrador. Una propuesta base sería, ¿no es cierto? Exacto, ¿no es cierto? Entonces, yo no sé si es que eso se ha hecho, ojalá se hubiera hecho, porque con eso ya habría avanzado y puede tomar a lo mejor el resto del gobierno y el inicio del próximo. Exacto, entonces ahí tiene esta cuestión política que es fundamental en la relación económica de los estados, y en este caso comercial, y de inversiones, por supuesto, que también ese es un elemento fundamental. Y ahí es donde Estados Unidos, que tiene un sistema donde prima el sector privado y el Estado, por decirlo así, no hace inversiones directas, sino son las empresas americanas las que hacen inversiones en infraestructura y demás.
obviamente han perdido el espacio que podían haber tenido, y hablo del Ecuador, donde son las, como decía bien Walter, las empresas chinas las que han ganado terreno, y no solamente en el Ecuador, sino en muchos países de América Latina. América Latina, el África se han tomado. Por supuesto, han sido mucho más activos, y los americanos como que se han descuidado, entre comillas, de esta región y han del visto mundo. otras regiones, ¿no? Precisamente, como decía Walter, igualmente tiene otros problemas en el mundo que son mucho más graves que América Latina. Y entonces ahí la pregunta, doctor Carrión, sería para el señor doctor Walter Espurri, es decir, ¿qué le conviene más al Ecuador? Ya vemos que nuestro ex embajador en Washington nos dice, miren, esto estaba avanzado, hay que prepararnos, dieron un marco sobre el que movernos. Doctor Espurri, ¿qué le conviene más al Ecuador? ¿Diversificar esta relación entre Estados Unidos y China? ¿Priorizar la norteamericana, con quien hemos tenido una relación más larga? ¿O profundizar algo con esta autocrática que lo que nos resulta es que nos imponen una empresa, nos dan el crédito en virtud de esa empresa y no responden si es que con esa empresa ha habido corrupción, mal hecha la obra? Y claro, es más difícil negociar porque es una gran potencia, doctor Espurri. Sí, yo pienso que hay que mantener las dos vías abiertas. Por ejemplo, hoy en día, las 2/3 partes de las exportaciones de camarón del Ecuador son a la China, y ese es nuestro principal rubro de exportación privada. Tenemos problemas porque estamos exportando. Acaban de sancionar Claro, estamos exportándoles tanto que los productores chinos se mueven para ponerles trabas al ingreso del camarón ecuatoriano porque les quita mercado. Nosotros, de no exportar a la China hace un par de años, ahora tenemos las 2/3 partes del mercado chino. Entonces, en ese sentido, en Estados Unidos, por ejemplo, para las ventas de camarón hemos tenido dificultades, no tenemos una posición importante, estamos tercer, cuarto lugar en el mercado norteamericano. Incluso en el mercado europeo firmamos el acuerdo con Europa y no hemos tenido mayor avance, no hemos aprovechado totalmente. Y luego, por ejemplo, en estos momentos los bancos chinos están dispuestos a hacer un acuerdo directo, préstamos directos al Ecuador de 2.400 millones de dólares. No es una tasa preferencial de como dan los bancos de desarrollo o la banca multilateral, pero en estos momentos nadie nos está prestando plata, excepto los chinos, de esos montos que prestan eso. Entonces, en ese sentido, no podemos decir por razones ideológicas no vamos a negociar con la China o no nos vamos a interesar en la China, porque igualmente, como digo, los Estados Unidos tiene tantos intereses y tan variados de que no necesariamente nos presta atención a nosotros. Entonces, en ese sentido, es importante. La China tiene un interés, digamos. Ahí. Tiene un mercado creciente, es un mercado de 1.400 millones de personas en que están aumentando su nivel de vida. Como un país tan densamente poblado, su punto débil es la alimentación. ¿Por qué? Porque las materias primas. ¿Por qué? Porque si bien cierto tiene tierras agrícolas y tiene materias primas y minerales, etcétera, está grande su población, está grande su crecimiento, que no la abastece. Entonces, justamente América Latina lo que tiene, lo que ha sido especializado es en productos primarios, sean agrícolas o sean mineros. Entonces, allá tenemos un mayor mercado para esos productos que en los Estados Unidos. Entonces, no, obviamente por razones de sistema político que tenemos, respecto a los derechos humanos, al tipo de vida que se tiene, tenemos todos esos nexos con los Estados Unidos y no se los debe descuidar. Pero darle espalda a la China sería un tremendo error, porque allí es donde tenemos mayor posibilidades de incrementar nuestras ventas. Entonces, así como estamos buscando un acuerdo comercial con Estados Unidos, porque la falta de acuerdo nos pone que nuestros productos están en desventaja con Colombia y Centroamérica, nuestros principales competidores, o para ciertos productos, por ejemplo, vegetales, la sierra, etcétera,
con Perú, que también tiene acuerdo comercial. Entonces, en ese sentido, hay que ir por ambos lados, hay que mantener ambos mercados. Así como hicimos con Estados Unidos y con Europa, también tenemos que buscar mantener el mercado chino y mantener buenas relaciones diplomáticas. Por ejemplo, ahora, y como mencionaba, los productores chinos están presionando para que le pongan trabas al Ecuador y la aduana china le pone trabas al camarón ecuatoriano. El presidente Moreno tiene la posibilidad, como ya lo ha usado, de hablar con el presidente Xi Jinping para que él intervenga o disponga de que no le pongan trabas absurdas al camarón ecuatoriano. Si no hubiera una buena relación a nivel de países y de jefes de Estado fuese solo comercial, no habría esa posibilidad. Igual como también en ciertos aspectos para el problema de apoyo al Fondo Monetario, el presidente Moreno pudo hablar con el presidente Trump y se ha reunido con el presidente Trump. Y yo me pregunto, ¿con qué presidentes de los Estados Unidos de recientes se han estado reunidos los presidentes ecuatorianos? No ha habido ese nivel de recepción. En la época de la Guerra Fría sí había, me acuerdo, las visitas que se hacían a los Estados Unidos en gobiernos de los años 60, 70, principio de los 80, porque los 80 también fue la Guerra Fría, pero en las últimas 2 décadas no ha habido eso, no ha habido visitas de presidentes americanos, no han recibido oficialmente presidentes ecuatorianos en Washington para reuniones con el presidente de Estados Unidos, y ahora se está retomando eso justamente por este conflicto China-Estados Unidos e ingreso de la China en América Latina. Hemos ganado ese nivel de acceso. Para concluir este diálogo, les pediría a los dos entonces una reflexión. El Ecuador debe trabajar en un acuerdo con los Estados Unidos, pero también en un acuerdo con China para tener una especie de, digamos, las cosas claras con las dos grandes potencias del mundo, doctor Carrión. Sí, por supuesto, y no solamente con las dos grandes potencias, sino incrementar la vinculación con Europa y con otros países. Y yo soy de la teoría de que debemos expandir esa interdependencia, no solamente con Estados Unidos ni solamente con China, sino con otros países. Y entonces, pues obviamente los europeos juegan un papel fundamental, aparte por supuesto de los de la región y los vecinos, ¿ya? De esa manera no corremos el riesgo de depender de uno solo. Y esa parte del Asia que a veces en los últimos años, que la India, que esto se decía, claro, Bielorrusia, Turquía, la propia Rusia, esa igual debería tener un interés, doctor Carrión. Pero por supuesto, a eso me refiero, a generar abrir más dependencia. Es decir, si es que con Estados Unidos llegamos a tener una dependencia en el ámbito comercial y de inversiones muy grande, estaríamos sometidos casi a la voluntad de ese gran país, ¿verdad? Y lo mismo sucede con China, y con China hemos llegado quizás a niveles mucho más altos y mucho más rápidos. En la época del presidente Correa fue así. Ahí hay que diversificar, ahí Rusia juega un papel importante, ideologías aparte, y ahí es donde se puede distorsionar el tema. Claro, ¿no? Claro, uno puede vender banano, camarón a la China, a Rusia, a Estados Unidos, a Alemania, a cualquier país. Lo interesante es que hayan mercados para los productos ecuatorianos, y eso es fundamental. Entonces, si es que diversificamos, mantenemos, por ejemplo, la venta de flores o rosas a Rusia, eso es muy importante. No nos importa que el señor Putin tenga se quede 20 años más. No, en fin, aquí de lo que se trata es, y sobre todo en una economía dolarizada, de lo que se trata es de vender, exportar productos y que el Ecuador vaya acumulando dólares que le permitan mantener la dolarización. Caso contrario, y por supuesto ahí de paso hay que decir que la principal fuente para el ingreso de divisas de dólares es la exportación. Claro. Si es que nosotros no logramos que nuestros productos se vendan en el exterior, corre riesgo, y es un principio muy elemental el que estoy diciendo, corre riesgo la dolarización. De ahí que con Estados Unidos, por supuesto, hay que buscar ese acuerdo comercial que, como yo decía,
El asunto todavía está en una expectativa, veremos, digamos, ¿no? Porque por la coyuntura política, como yo mencionaba, no es ahora prioridad, bien lo ha dicho Walter, América Latina, aparte de México, por razones obvias, casi México puede decirse que es Norteamérica, y políticamente, bueno, Cuba ya hay un statu quo en la relación entre los dos países y aparece Venezuela, que es la piedra en el zapato de los Estados Unidos, pero por lo demás no tiene ningún problema, no tiene ninguna urgencia de suscribir un convenio con el Ecuador, un país con un mercado tan pequeño respecto de otros. Ahora tiene problemas, pero tampoco de la dimensión que tiene con otros sectores del mundo, con Argentina, en fin. Pero aquí lo que el Ecuador tendría, lamentablemente, insisto, el gobierno está de salida casi, hay problemas internos muy graves, ya lo mencioné, está con una suerte de incapacidad de tomar... ¿Estamos con un stop entonces en esto? ¿Perdón? ¿Estamos con un stop? ¿Estamos quietos en esto? No hay... Yo tengo esa impresión, ¿no? Porque yo veo que, bueno, los Estados Unidos se enteran y conocen muy bien la situación del Ecuador, ya el tema de la corrupción, el tema de la falta de institucionalidad consolidada, en fin, una serie de cosas, y no me extrañaría que estén pensando en decir, bueno, esperemos que venga el nuevo gobierno, que tendrá una mayor, no quiero decir legitimidad, pero una mayor consolidación y fortaleza para efectos de negociación, ¿ya? Y eso nos hace efectivamente mucho daño. Vamos a tener 4 vicepresidentes de la República, una inestabilidad en el gabinete, en fin, una serie de problemas internos que no nos permiten ver lo externo, sería entonces. Exacto, definitivamente. Y eso, bueno, tenemos que estar conscientes. Los Estados Unidos es un país admirable, está súper informado de todo lo que pasa en el mundo. Y al mismo tiempo, insisto, la situación interna de Estados Unidos, la situación interna de los Estados Unidos es algo que no se ha visto en décadas, ¿no? El tema del racismo, el tema de la economía. Han florecido cosas que no tenían desde los años 30 del siglo pasado, ¿no? Sí, y eso hay que tener en cuenta, ¿no? Los Estados Unidos con su sistema donde hay una supremacía del sector privado, no depende muchas veces del propio Estado federal para que hayan inversiones, por decirlo de alguna manera, en América Latina y en este caso en el Ecuador, sino que son las propias empresas las que miden el interés del mercado ecuatoriano para hacer las inversiones. Yo le podría dar casos que me tocaron a mí trabajar en Washington y inicialmente había un gran interés en el Ecuador, pero poco a poco eso fue desapareciendo y creo, y aquí hay que decirlo, los acontecimientos de octubre le afectaron tremendamente al Ecuador y a la confianza que podía haber en un gobierno que había empezado a hacer bien las cosas en muchos ámbitos, incluyendo los políticos, ¿no? Y ahí se tocó una fibra íntima en cuanto a la estabilidad, a la confianza, a la credibilidad de un gobierno y el daño que hicieron los actores de estos episodios tan lamentables es enorme y esos los estamos pagando ahora. Y esto yo creo que le afecta enormemente al Ecuador y no me extrañaría, no lo puedo afirmar categóricamente, no me extrañaría que Estados Unidos lo que esté esperando simplemente que venga un nuevo gobierno en el Ecuador para iniciar nuevamente un diálogo. Entonces, doctor Respurrier, por lo dicho por el doctor Carrión, entonces lo de octubre ha marcado, no sé si un antes y un después, pero ha marcado lo que puede pasar en el país, lo que puede afectarse, pero los que vengan en cambio y propongan algo al Ecuador, los que quieren gobernar esto, y a ratos uno dice, gracias a Dios todavía hay interesados en gobernar, pero otros dicen, oigan, hay que tener cuidado, no siempre solo se topa a fondo, se puede ir más profundamente.
¿Qué expectativas tendría usted, doctor Spurrier? ¿Hay la posibilidad de avanzar algo más? Este gobierno, al fin y al cabo, le falta un poco más del 20%, no es poca cosa. No, a veces uno dice, ya es el último año, sí, pero son 10 meses en los que se podría avanzar, o definitivamente es un poco ver qué pasa el tiempo hasta ver a quién se elige, doctor Spurrier. Sí, bueno, yo sí pienso que hay que avanzar. Como decía Francisco, Estados Unidos está mirando el acuerdo con México y Canadá como el estándar, y eso también, y similarmente dentro del interés del país de entrar a la Alianza del Pacífico, se está requiriendo que firme un acuerdo comercial con México. Y de hecho, pues firmar un acuerdo comercial con México hasta cierto punto estaría significando entrar ya dentro de la lógica del acuerdo de Estados Unidos con Canadá y México. Yo pienso que eso se tiene que proseguir. El problema que tenemos es que tiene que haber una decisión de fondo en lo que respecta a la política industrial. Tanto México como China son países que exportan bienes industrializados de industria relativamente ligera, que es del tipo de industrias que tenemos nosotros: industria textil, industria de calzado, y baldosas, o sea, cerámica de pisos, etcétera. Y de pronto, si nosotros llegamos a acuerdo con México o con China, vamos a tener dificultades en mantener restricciones a importaciones de esos productos. Entonces, el punto es tener que ver que va a tener que tomar la decisión este gobierno próximo, decirle a esas industrias, ustedes vayan reconvirtiéndose a algo en que puedan ser internacionalmente eficientes. No podemos mantener una protección e impedir que entren zapatos de China o textiles de México, porque queremos mantener estas industrias. Ustedes tienen que internacionalizarse, tienen que ver qué rubros pueden producir. Y volverse más competitivos, entonces. Eso se nos ha tornado indispensable para poder proseguir en ambos frentes. En cuanto a los acuerdos que se han mencionado, poco se habla de acuerdo con Rusia, pero yo pienso que eso es muy, muy importante, porque en Rusia, por algún motivo, nuestros exportadores, flores, bananos, han tenido un ingreso muy importante y tienen posición dominante en ese mercado chino, ruso. Pero el problema es de que el día de mañana pueden cambiar las preferencias de mercado porque hacen acuerdos comerciales con otros países, etcétera. El Ecuador debería aprovechar. Rusia no tiene ese tipo de industria que compite con las ecuatorianas, por lo tanto yo pienso que ahí se debería poder llegar a un acuerdo muy, muy rápidamente. Y como digo, para el acuerdo con Estados Unidos hay que pasar también por el lado de México. Yo sería de la idea de tratar de hacer acuerdo con Estados Unidos en estos meses, porque recordemos que Estados Unidos cambia en enero el También, gobierno. claro. Habría que aprovechar esta relación con el presidente. Y vemos, por ejemplo, como el presidente Trump, lo hemos criticado mucho por muchas cosas, pero en todo caso ha tenido este acercamiento con América Latina. El presidente Obama, que ha sido mucho más apreciado por otras consideraciones, para él, por su historia, América Latina no tenía ninguna importancia. Para él la importancia era el sudeste de Asia, donde él se crió, África, de donde viene su padre. América Latina, él no le prestó ninguna atención. Entonces, ahora probablemente las encuestas arrojan que Trump va a perder las elecciones. Algo puede cambiar de aquí para noviembre, cuando sería presidente, pero Biden, el vicepresidente de Obama, le lleva más de 10 puntos de ventaja en la encuesta. Entonces, a no ser, salvo alguna cuestión muy dramática, va a ganar Biden y quizás, quién sabe si también va a seguir esa política exterior que tuvo el gobierno anterior de Obama. Fíjense que bajo Trump acá ha habido el vicepresidente de Estados Unidos, el secretario de Estado, con frecuencia el secretario de Estado americano. Hemos tenido una relación como muy estrecha, hay que aprovechar esas circunstancias. Tenemos en nosotros un ministro de producción que viene del área de comercio exterior, es un exportador. Yo pienso que él debería disponer y tratar con el embajador gallego, o sea, el canciller, apretar a fondo el acelerador para llegar a un acuerdo, de ser posible, cerrarlo
bajo este gobierno que después tenga que Pero el aprobarlo, actual canciller tiene, pese a que es de carrera, tiene esto de haber estado en los 10 años muy vinculado al correísmo, y a lo mejor esa vinculación era por su forma de ver, ¿no?, a estas relaciones. Yo creo que el embajador Gallegos es un profesional y un profesional tiene que seguir la línea de su gobierno, un diplomático profesional, salvo que tenga tanta oposición a esa línea de gobierno que renuncie. Por lo contrario, tiene que seguir las disposiciones que le da su presidente. Yo no creo que él sea correísta, no creo que Gallegos sea. Yo pienso que pasa que es un diplomático profesional. Y en ese sentido, pero hubo diplomáticos profesionales que dijeron: oiga, esto no es posible, señor economista Correa, hasta aquí nomás pido licencia. Él estuvo muy vinculado a decisiones importantes del correísmo, doctor Spurrier. Pero no le he escuchado declaraciones correístas. Ha manejado el tema desde la carrera diplomática, entonces, digámoslo así. Así, yo sí pienso que lo ha manejado desde ese vínculo, fue su decisión, lo manejó así. No creo que no busque tener un acuerdo con Estados Unidos ahora. Entonces, en todo caso, sí pienso que debe hacerse lo posible para que antes que termine el gobierno actual, tener ya un texto aprobado en Estados Unidos, si es posible, firmado y enviado a la Asamblea de Estados Unidos para su ratificación o lo que sea. Pero en todo caso tratar de culminar ahora, porque si no, viene un gobierno distinto al de Trump y entonces es un borre va de nuevo. Y pues se pierde el tiempo. Claro. Y hemos perdido el tiempo que nos pesa. Doctor Spurrier, doctor Carrión, muchísimas gracias por atendernos. Estaremos en contacto entonces. Muchas gracias. Luego de este corte volvemos de inmediato con el tema de la pandemia. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión, de prender las luces a un futuro mejor, de empezar de nuevo. Presentamos Crédito Reactívate Ecuador, un